Bienvenidos a su canal de Economía y Sociedad. Hoy vamos a ver los videos del Tren Maya, hoy miércoles, ya que el día viernes 15, el próximo viernes, es ya la inauguración de la primera etapa, que es de Cancún a Chichén Itzá. Entonces, muy importante que se logró el término de esta gran obra, ya que generó muchos empleos y sigue generando empleos en el proceso de construcción. Y ahora viene la parte de operación ya del tren, contratar a los maquinistas, al servicio al cliente, todo eso. Entonces, ese es el detonador económico o el efecto multiplicador, que primeramente viene la inversión y después esa magna obra sigue generando ya riqueza con el trabajo que les va a dar a todos los que viven en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, más los que vayan a trabajar para allá. Y con esos ingresos, esas personas pues van a comprar ropa, zapatos, alimentos de todo el país, y por eso se conoce esas obras como efecto multiplicador. Muy importante que se logró llegar al final, a la inauguración de esta magna obra del Tren Maya, y vamos a ver qué, qué nos dicen los que están a cargo de esta obra. El video anterior lo presentó un general de la Defensa Nacional, ya que ellos están participando en la obra y además ellos se van a encargar de la administración. Esto para evitar que en futuras administraciones se privatice, como hemos visto en décadas pasadas. Como recuerdan, se privatizó puertos, aeropuertos, líneas aéreas, el petróleo, la electricidad. Entonces, para evitar eso, es que las Fuerzas Armadas van a ser los encargados de administrar el Tren Maya. Muy bien, y ahora vamos a ver el siguiente video, que es de Maite Ramos. Ella es de la empresa Alstom. Esta empresa es de la función de Bombardier canadiense con una empresa francesa. Entonces, Maite es considerada de las mujeres más poderosas de México, y lo está reafirmando, ya que ella estuvo desde que inició la obra hasta el final. Ya estamos hablando que pasado mañana, viernes 15 de diciembre, se inaugura el Tren Maya. Entonces, un gran trabajo de Maite Ramos, que es cuestión de todo lo que viene siendo los trenes, construcción de trenes. Muy bien, vamos a verla y escucharla. Empezamos con actividades previas para la planeación del recorrido y se continúa con la capacitación a los conductores, especialmente liderada por Sedena, a quien agradecemos mucho el apoyo y que además los ha mandado a prepararse fuera internacionalmente. El conductor que
que nos llevaba en el primer tramo, había manejado un tren hasta más de 300 kilómetros. La preparación está siendo muy intensiva y ahora el tema es también que entiendan a la perfección este tren, ¿no? Cómo manejarlo, cómo cuidarlo, en qué cosas hay que tomar en cuenta, porque al final de cuentas es un funcionamiento muy similar, pero dónde está cada cosa. Después continuamos y decidimos hacer un recorrido previo a la supervisión, una pre-supervisión que se realizó el lunes 2 y martes 3 de octubre y en donde se recorrió prácticamente toda esta ruta y con un resultado muy bueno y muy satisfactorio porque nos dejó ver dónde había puntos que necesitábamos corregir en la vía, en algún paso, donde podía faltar algo de confinamiento y también el tren entenderse cada vez más con la vía y con cada una de las condiciones en los distintos tramos. Y con esto pudimos tener mucha claridad sobre el itinerario para la siguiente lámina, que ya es dentro del programa de validación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues continuar con las pruebas, en este caso del tren 1, donde se alcanzaron velocidades promedio de 80, un poquito más de 80 kilómetros por hora. En algunos momentos se bajó la velocidad cuando había pasos a nivel, que podía haber gente, o cuando se quería revisar alguna condición particular en algún aparato de vía, pero ya se alcanzan velocidades más altas y ahora el compromiso es para el siguiente recorrido tener todavía mayores velocidades, ¿no? Siempre tomando en cuenta como foco central la seguridad. Se recorrieron más de 600 kilómetros, como bien lo decía el general Águila, y entre un recorrido y otro más de 1,800, siguiendo con el compromiso de tener 15,000 kilómetros de prueba en este tren. Si recuerdan, hay pruebas serie, pruebas tipo. En este caso son pruebas tipo, donde necesitamos 15,000 kilómetros de marcha del tren en distintas condiciones. Nos llovió también, entonces, bueno, también pudimos comprobar la fijación del tren, el freno del tren, las ruedas, cosa que nos ayudó muchísimo. Tuvimos muchas condiciones. La que sigue, por favor. Aquí vemos algunas imágenes del tren. Algo muy importante, el primer recorrido estuvo centrado en la parte técnica del tren, en que funcionara el tren, que saliera por primera vez a vía, que funcionara perfectamente el power pack, el rectificador que ya hemos platicado, las ruedas, la tracción, el freno. Ese era el objetivo del primer tren, ¿no? Y empezar a una velocidad más reducida y luego irla incrementando por temas de seguridad. Este recorrido estuvo ahora muy enfocado en las mejoras al confort del pasajero. Pudimos comprobar que el aire acondicionado funciona perfectamente bien, lo cual con las temperaturas de la península se agradece, que los baños funcionan a la perfección, el agua de los baños, el jabón de los baños, el internet a bordo del tren, el bistro, que ya podrán disfrutar en diciembre y que la verdad es uno de los lugares y de los espacios favoritos para disfrutar el viaje y además un buen café. Y ahora lo que sigue, que tenemos que preparar el siguiente recorrido, es la velocidad. Vamos a empezar pruebas a más velocidad, 120, 160 y hasta 180 kilómetros por hora, para poder correr el tren cada vez a la velocidad más óptima. Esto es nada más parte de lo que se probó, no entraré en el detalle, pero ya es lo que hemos platicado sobre las pruebas dinámicas, ¿no? Donde se prueba pues no solamente estos sistemas que ya habíamos platicado, sino a muchos más como el frenado, las puertas, iluminación, etcétera. Pues este tren para México, hecho en México, sigue siendo el jaguar rodante que está recorriendo ya las vías de nuestro país. Muy bien, entonces ya todo listo para que el próximo viernes 15 de diciembre se inaugure el Tren Maya y lo disfrute principalmente los mexicanos. Vendrán a conocerlo prácticamente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una obra que está impactando a nivel internacional, ya que inició cuando estaba la pandemia y muchos países todavía siguen con problemas económicos muy fuertes y no hay inversión pública. Y en el caso de México, lo que hizo el gobierno fue combatir la corrupción, que pagaran impuestos lo que no pagaban, bajó sueldos al área que le corresponde, que es la presidencia y las secretarías de Estado, y todo ese esfuerzo, entre otras cosas, lo que logra es que se tenga dinero para estas magnas obras. Entonces estamos viendo que ya inauguró, primero compró Deer Park,
la refinería de Estados Unidos, luego inauguró Dos Bocas, luego el aeropuerto Haifa, ahorita está inaugurando ya prácticamente el Tren Maya y en este mes va a inaugurar el tren interoceánico, el que está en Oaxaca principalmente. El próximo lunes inaugura la presa en Sinaloa, la presa Santa María. Va a inaugurar también el acueducto El Cuchillo en Nuevo León. Entonces, muchas obras que está realizando el presidente de México y hay que admirarse porque esto no lo habíamos visto en décadas, que no había inversión pública y ahora ya tenemos esa inversión pública que nos beneficia a todos los mexicanos. Muy bien, un placer haber estado con ustedes, que estén muy bien y hasta luego.